Bienvenidos a Universo ES y vamos con el resumen de este partido de la selección salvadoreña femenina sub-16, sub-17 versus la escuadra de Belice por ese torneo UNCAF disputándose en Nicaragua, segundo compromiso de la escuadra femenina donde goleó a Belice por el marcador de 3-0. Estaremos hablando un poquito de las estadísticas, cuántas creaciones a gol, qué tanto lució en este partido respecto al de Panamá y por supuesto qué aspiraciones tiene la selección con este resultado, asciende al segundo lugar, va a pelear por medalla de oro, plata, bronce, que se estaría jugando de cara al último partido definitorio que va a ser justamente ante la local Nicaragua. Todo ese análisis y el resumen de las jugadas en este video. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y en este partido, bueno, la escuadra salvadoreña hizo algunos cambios en el 11 referente al partido que tuvimos ante Panamá. Yo diría, bueno, en concreto la portera fue la portera que estuvo en este compromiso. En defensa, básicamente por ahí un cambio en mitad de campo, se mantuvo básicamente lo que se venía haciendo en el partido ante Panamá, y en delantera sí se hicieron algunos cambios, algunos forzados incluso dentro del mismo partido, y otros sí, incluso por haber nuevas herramientas. Creo que definitivamente en ataque es el mayor poderío donde tiene la selección salvadoreña, y la verdad es que no es una exageración ni es ninguna mentira. En el partido ante Panamá, si bien perdimos por el marcador de 5-1, en ese partido de la selección, según la estadística que estaba revisando, había generado en torno a 8 a 10 jugadas a gol. Me refiero a gol disparados ahí en el área chica. Y recordemos, en los primeros 5 minutos de la selección pudo haber sido con 2 goles arriba, y la verdad es que no tuvo esa claridad que sí tuvo la escuadra de Panamá, que no generó tanto volumen, pero fue muy eficiente, muy eficaz, y luego controló bastante bien el partido. Y bueno, y hoy Panamá lo hizo revalidar ante Nicaragua, que me parece que le goleó 6-1. Pero regresando a la selección salvadoreña, lo que les ponía en contexto, si bien Panamá fue mejor en ese partido, nos goleó indudablemente 5-1, por eso fue mejor la escuadra de Panamá. Aún a pesar de eso, la escuadra salvadoreña le había generado acciones de peligro. Y en este partido ante Belice no fue la excepción, generó al respecto de 20 disparos a meta. No te estoy contando los que se fueron desviados, las acciones de peligro, no, los disparos a meta, que tuvo que intervenir la portera o pegó en un poste, etc. Fueron cerca de 20, se ganó 3-0. Por eso les digo, a nivel de ataque, tanto en el 11 como en el banquillo, la selección salvadoreña sub-16 o sub-17 tiene muchas herramientas. El tema es un poquito, no tanto en mitad de campo con la generación, sino más que todo en el retroceso y en la parte defensiva. Y en defensa ser un poquito más contundentes. Ahí tocará ver aspectos incluso de más físicos, cómo se compensa con escuadras como por ejemplo hoy, que más o menos se la compensó ante Belice, pero ante Panamá no se pudo compensar ese roce físico que te puede dar Panamá. Y a nivel de porteros pues hicieron cambios. Claro, Ivette Torres saltó ahora como titular, pero la verdad es que no fue exigido como el anterior partido, nuestra anterior portera. Vamos rápidamente con el 11 para seguir con el análisis. Ivette Torres en portería, Elisa Hernández y Andrea Sarabia salieron en la parte defensiva junto a Zoe Castro y Hannah Humpint. En mitad de campo aparecía, mitad de campo hacia adelante, Angelina Carrillo, Maya Burger, Valentina Alvarenga, capitana, jugadora de Isidro Metapán, Génesis Carpio, Ava Rodríguez, Abigail Salgado también aparecían justamente en el 11. Luego ingresaron un par de jugadoras también muy, pero muy interesantes. Lo que les comentaba, en ataque definitivamente es donde más herramientas se tiene. Creo que de cara al proceso eliminatorio de la categoría, porque este es un torneo UNCAF, ya estaremos hablando de las posibilidades que tendrá la selección o no en este torneo, pero de cara al próximo año, ya entrando al proceso eliminatorio, ya vemos por dónde puede ir reforzando la selección. Llega bastante bien este torneo UNCAF para ir identificando justamente las necesidades, las deficiencias y, por supuesto, las fortalezas que va teniendo la selección salvadoreña. Respecto al partido de Panamá, la misma historia. La selección empezó siendo muy, muy dominante ante Panamá los primeros 15, 20 o 30, a pesar de ir abajo en el marcador. Era una escuadra que intentaba proponer fútbol, pero más allá de eso, pues Panamá fue mucho más letal y poco a poco se fue asentando y fue siendo la dominante en ese sentido, la que llevaba las acciones de peligro. En este partido mantuvo, indudablemente, porque es mucho más El Salvador que Belice a nivel de esta categoría, fue dominante y así lo hizo ver todo el partido. La falla fue no tener tanta claridad.
y tanta precisión de cara a la portería. Lo que nos pasó ante Panamá nos pasaba en el arranque de este partido ante Belice. Y de hecho costó. Sí se llega al primer tiempo ganando 1-0, pero costó hasta el minuto 70, 70 y pico poder marcar el 3-0, que era un partido donde la selección era dominante, pero no se veía reflejado en el marcador, porque lo ganábamos 1-0. Ya para los minutos finales llegaron el 2 y el 3 respectivamente, que ya era más acorde justamente a esos 20 disparos que se había tenido. Y luego si vamos a generación, pues mucho más. Duplica las acciones de gol claras que tuvo 20 con las acciones de generación de fútbol que se tuvo en ataque. Creo que a momentos incluso me faltó que estas jugadoras se lo creyeran. Es que en el campo de juego fueron mucho más que Belice, pero el resultado no reflejaba. Y ante Panamá más o menos. O sea, no digo que fue superior en todo el partido, pero los primeros 5 o 10 la selecta pudo haber marcado un gol. Pudo haber marcado diferencias. Y de ahí, vamos a ver, el partido hubiera quedado muy joven. Panamá yo creo que lo hubiera remontado, pero me refiero a que no lo sabremos. No lo sabremos porque les faltó un poquito más de creer eso. Respetaron demasiado al rival. Y hoy, no sé si respetaron a Belice, pero sí les faltaba creerse a las chicas que tenían esa capacidad goleadora, porque por acciones lo habían demostrado. Creo que en el transcurrir del partido se lo fueron creyendo, tomaron calma al segundo tiempo. Si bien agarraron un poquito más de aire y perdió un poquito de intensidad, por eso Belice intentó por ahí, pasó a mitad de campo, porque era prácticamente campo y juego totalmente de la selección salvadoreña. Hubo un tiempo como que se desinflaron o cayeron en este bajón físico que es normal en ese tipo de categorías y por el transcurso del partido. Luego toman ese segundo aire, pero comienzan a jugar mucho más calmadas, sabiendo que iban a ganar el partido, que tenían para dar mucho más. Y llega ese punto donde yo creo que lo que les dije, creo que se la creyeron, confiaron en ellas mismas, comenzaron a tocar, comenzaron a hablarse, comenzaron a tocar, a circular, muy buen circulación de balón, y fueron encontrando poco a poco las acciones de gol. Creo que si con esa tranquilidad que jugaron de cara a la recta final del partido lo hubieran hecho en el inicio del partido, rápidamente este compromiso hubiera terminado por más de 3 goles a favor. Terminó 3-0, pero fue para mucho más. También ahí la portera, si bien tuvo algunos fallos por parte de Belice, la verdad es que sacó algunas acciones de peligro. Y si hubieran salido justamente con esa tranquilidad y con esa confianza en el partido ante Panamá, yo sé que lo hubiera no existe, pero de pronto se le hubiera puesto una cara mejor a esa goleada 5-1. Panamá sigue siendo la favorita. Panamá y Costa Rica en esta división están goleando y pasando por encima. De hecho, la tabla de posiciones queda más o menos así. Panamá con 6 puntos y más 10 goles a favor. El Salvador queda con 3 puntos y menos un gol. Recordemos que nos marcó 5 la escuadra de Panamá. Nosotros marcamos 1, terminó 5-1 y en este partido marcamos 3. Por eso tenemos una diferencia de menos 1. Mientras que Nicaragua queda en tercer lugar, pero por menos 5 goles. Y Belice con 0 puntos y menos 4 de momento. Aún le falta enfrentarse a Belice y a Panamá. Panamá seguramente goleará a Belice, pondrá algunos cambios, refrescará y jugará la final seguramente ante Costa Rica. Mientras que El Salvador tiene que apuntar justamente a Nicaragua, a la local, ganarle para asegurar el segundo lugar y disputar por la medalla de bronce en este UNCAF. Esas son las posibilidades que tiene la selección salvadoreña. Ahora sin más yo me despido. Chao, chao.